Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos parte de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil. Esperando que se encuentren muy bien en donde quiera que estén, ya sea en su casa, en el trabajo, en el transporte público o en la carretera. Pues para recordarles que estas juntas informativas que hemos estado grabando es para ustedes. Este mes de septiembre nosotros conmemoramos a los jóvenes, ya que como les habíamos comentado, pues no importa la clase social, el género, la edad, la posición social o económica, la enfermedad del alcoholismo ataca en todas partes. Es por ello que para nosotros es de gran importancia hacerle o llevar la información hacia toda la gente, que conozca que aunque pues hay muchos jóvenes que aparentemente son unos niños adolescentes de 12, 13 años, hasta menos, pues pueden estar pasando por este tormento del alcohol y de las drogas. Pues para esto hemos invitado a un compañero de nuestra comunidad joven que nos va a compartir un poco del folleto de los jóvenes en Alcohólicos Anónimos y de su experiencia, así de la forma en la que llegó, el que ha encontrado en Alcohólicos Anónimos y por qué hasta el día de hoy se encuentra con nosotros. Adelante. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes donde quiera que se encuentren. Yo también pertenezco a la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil, integrante a los servicios mundiales. Y yo primeramente pues agradeciendo la participación del día de hoy, compartiendo este tema, me hace recordar porque es muy controversial que los jóvenes lleguen a Alcohólicos Anónimos. Al menos para gente como yo que no entendía el por qué yo estaba sentado. Muchas veces, aunque yo recibía consejos de las demás personas, en mí yo no sabía que sufría de una terrible enfermedad. Primeramente que era una enfermedad porque yo sentía que cuando yo empezaba a tomar era muy normal, que era la edad de los 12 años. Para mí el de tomar sí era signo de socializar con las demás personas, signo de pues entrar en ambiente, en las fiestas, de no ser una persona amargada como muchos de nosotros los jóvenes conocemos a los adultos que ciertamente no toman, porque yo no conocía la verdad o la gravedad de mi enfermedad en aquel entonces. Yo empezar a beber a los 12 años causó en mí que se volviera tarde que temprano una obsesión mental y que de eso siguiera la otra condición que era drogarme, porque en mí yo no sabía que lo que yo hacía era fugarme de una realidad, porque yo venía de un pasado que yo quería olvidar. Primeramente que en mi familia pues pasamos todos por el alcoholismo desde mis padres, siendo una infancia en la cual así yo estaba pues lleno de miedos, lleno de prejuicios y sobre todo más que nada el miedo que hacía que yo no podía ni siquiera convivir. Yo le tenía miedo a mis padres, especialmente a mi padre, a mis familiares que sufrían del alcoholismo y yo no lo entendía. En la escuela primaria yo tuve que ser una persona totalmente antisocial, una persona que no sabía nada acerca de socializar con las demás personas. No podía, simplemente el hecho de que era una persona muy miedosa, no me daba las agallas de hablar con las demás personas. Hasta que yo entré a la secundaria, que fue la primera vez que tomé, repito, a la edad de los 12 años, yo estaba en primero de primaria, de secundaria. A esa edad yo empezaba a tomar, pues no tan seguido, pero empezaba a probar el alcohol, la cerveza por primera vez, una sensación que para mí al principio fue desagradable, el sabor y todos esos olores no me gustaban, me hacían recordar a mi infancia. Mas sin en cambio cuando yo empecé o cuando probé por primera vez mi primera borrachera, para mí la sensación de sentirme mareado, la sensación de sentir que ahora sí yo podía convivir o hablar con las demás personas, cosa que yo no podía hacer sin tomar, porque no sabía vivir, era uno de esos síntomas que a mí me agradaban por el hecho de que hacía una anestesia en mi cabeza, de sentir pues que yo podía hacer cualquier cosa estando tomado, o me sabía cualquier cosa estando tomado.
Y para mí era muy normal ver a las demás personas de mi edad, de los 12 años, de los 13, empezar a tomar. Para mí era algo que era necesario para vivir, porque sin ello yo sentía que no iba a valer. Sin tomar yo sentía que yo iba a ser una persona que pues no iba a valer. Allá afuera en la sociedad yo sentía así lo mismo. Y que yo jamás iba a padecer de este síntoma, porque pues yo veía a mis familiares y cuando los veía que tomaban, yo siempre decía que jamás iba a ser igual que ellos, que yo iba a ser una persona que iba a tener la capacidad de controlar mi manera de beber. En esos pensamientos jamás llegó a mi cabeza que yo tendría que llegar a un grupo de alcohólicos anónimos. Pues a esa edad así era una persona muy rebelde, una persona que pues no entendía ni siquiera los consejos de aquellas personas externas que me decían, tú estás muy joven para tomar, tú no debes tomar. Yo incluso hasta me enojaba cuando me aconsejaban, así diciendo, pues ustedes qué saben de mi vida, yo sé vivir la mía. Yo creía que mi voluntad así yo la controlaba y no era cierto, porque yo así entre pocas borracheras que viví en la secundaria, yo a la edad de los 13 años, yo recuerdo que en el grupo de amigos que me juntaba, que eran de esos amigos que pues no son amigos, nada más son personas con malas mañas, pues, que me acostumbraron a otras cosas. A la edad de los 13 años, por mi propia voluntad, yo probé la marihuana. Otra sustancia que para mí fue muy agradable, la sensación de tranquilizarme cuando yo fumaba esa sustancia. Para mí era muy relajante, para mí era otra fuga para seguir estando en esos lugares. Pues yo veía a las personas que ya eran grandes, a las personas que ya eran pues viejas, y yo veía cómo ellos pues ya estaban tirados en la banqueta, ya estaban hospitalizados, ya a punto de morir. Y yo lo que hacía nada más era decir que jamás iba a llegar a ser como ellos, que mi camino era diferente, que mi futuro era ser un gran empresario, era ser un gran trabajador, tener una familia, y que yo jamás me iba a pasar eso que con el alcohol. Yo no veía que el alcohol cada vez que yo tomaba me estaba arrebatando mi voluntad, que cuando yo sí estaba o yo entré a la preparatoria, para mí fue el momento o el punto en el cual explotó más mi enfermedad, porque yo al empezar a trabajar y estudiar, para mí era ya conseguir mi dinero. Yo recuerdo la primera vez así cuando me gastaba mi dinero así fue la consecuencia de irme a tomar. Cualquier cosa así, yo empezando a tomar así era seguir constantemente. Yo recuerdo que me iba mucho a lugares pues por los cerros. Nosotros acá lo conocemos por Cuautepec, aquellos lugares donde yo iba a conseguir pues el alcohol o la droga, porque yo sentía que allá eran mis amigos, que como a mí me gustaba mucho lo que era las parrandas de ska, así los tocadas de ska, en aquellos lugares así, yo sentía que podía ir a esos lugares en horas pues de noche. Yo iba así solo, ya tomado, yo empezando a tomar ese dato, si era ya no una, ya no dos, ya no era entre fin de semana, ya era constantemente seguidos, ya no era entrar a la escuela, ya no me importaba así estudiar. Lo que a mí me importaba es seguir tomando, porque para mí esto se volvió un problema constante, un problema en el cual así yo tuve que lidiar con muchas cosas, principalmente mi ingobernabilidad, o sea, mis mentalidades de que a mí jamás me iba a pasar nada, siempre me obstaculizaron. Pues así siempre fueron obstáculos para que yo dejara de tomar, y yo constantemente tenía la idea de que jamás iba a dejar de beber o de drogarme, sea cual sea de los dos casos. Los dos fueron un problema en mi vida, y el de tomar así todos los días, así o muy seguido, porque ya trabajaba, ya no necesitaba el dinero de mis padres. A la edad de los 15 años ya me quedaba solo, pues vagando en las calles, solo así por aquellos lugares, con el fin de seguir tomando, con el fin de seguir drogándome, porque
es lo que a mí me importaba. A mí no me importaba si perdía amigos, si perdía una novia o si perdía a mis familiares, no me importaba. Yo quería seguir tomando, seguir drogándome. A mí no se me olvida, porque son síntomas así que yo tuve que pasar. Yo desconocía totalmente que lo que yo padecía era pues una enfermedad que es tan sutil, pero que es tan mortal, porque este síntoma o del alcoholismo, esta enfermedad del alcoholismo, tuve que entender ya después de un año que yo ya estaba solo tomando, que llegué a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Tuve que entender que esta enfermedad era para siempre, que no tenía cura y que mi voluntad me la había quitado el alcohol. A la edad de los 16 años, cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, para mí, pues tuve que entender, porque mi vida estaba en riesgo. Es algo que yo como joven no entendía. Principalmente que mi vida estaba en riesgo, que lo que yo ponía, o que lo que yo hacía era arriesgar mi vida y que yo no era el todopoderoso para evitar aquello. Eso lo tuve que entender por primera vez, porque esa era la cuestión, ese era el problema principal de Leonardo como alcohólico. Es eso, creer que yo o a mí jamás me iba a pasar nada tomando, que yo iba a ser el único dentro de muchos seres humanos que pasaron esta enfermedad, que no me iba a pasar lo mismo. Por eso tuve que entender principalmente esa idea, que mi vida estaba en riesgo, y yo conocí por primera vez lo que era sentirme parte de un lugar, sentirme parte del que ahora es mi grupo, lo que ahora es mi sociedad como Alcohólicos Anónimos, el entender que yo sufría de una gran necesidad de estar con alguien, de poder contar mis problemas, porque sabemos nosotros como alcohólicos que ya estábamos predestinados a ser unas personas enfermas, y ya como predestinados tenemos problemas que vienen detrás, que provocaron ciertamente que nosotros continuamente bebamos. Y ese fui yo tenía problemas mentales que yo padecía, pues, como la depresión, una depresión que yo empezaba a agarrar desde pequeño, una depresión que yo así hizo que yo perdiera el sentido a la vida desde una edad muy temprana. Yo al ver a mis padres alcoholizados, ver a mis hermanos alcoholizados, a mis tías, a todos mis familiares, así ver las peleas, ver cómo incluso en mi familia llegaba el entorno de la droga, así para mí causaba un sentimiento de tristeza, de depresión. A mí hacía que yo pues quisiera dejar de beber, digo, de vivir, pues, de vivir, porque no me gustaba el lugar donde yo vivía, con las personas que yo vivía. Yo lo que quería era huir, y el alcohol así sabemos que nada más fue una pequeña sustancia para que yo olvidara todo eso, y yo tuve que recordarlo dentro de Alcohólicos Anónimos, porque eso fue la parte que a mí me hizo destruirme a mí mismo. Así, esa fue la parte que a mí me hizo que yo tomara constantemente, y que yo tuve que dejar de beber precisamente por eso, porque tuve que sanar. Por eso yo constantemente así me tuvieron que repetir, y por eso yo me quedé, que yo padecía de un problema mental, que no podía estar solo, no podía por mí mismo así dejar de beber, que era una cosa que necesitaba de esta comunidad. Por primera vez así les puedo contar que yo sentí felicidad, de sentir parte de algo, de sentirme comprendido, porque la comprensión dentro de mis compañeros fue algo que hizo que yo me quedara con ellos, que no me sentí juzgado, que todas aquellas palabras que escuchaba de mis compañeros eran exactamente lo que yo viví. Sus experiencias así hicieron que yo me sintiera comprensible con ellos. Unas personas llegaron con mayor edad, otras incluso jóvenes igual que yo, todos ellos juntos ayudaron a que yo me quedara, porque de esta manera pues tuve que entender
sí tuve que entender de que esta edad no respeta, esta enfermedad no respeta así a los jóvenes o a los mayores de edad o al sexo, nada, no respeta, esta llega a cualquier lugar. Entonces tuve que comprender mi enfermedad para quedarme, tuve que entender que ciertamente si soy una persona alcohólica, que nosotros, vea, los jóvenes, llega esa problemática que por ser jóvenes pues no teníamos la necesidad de quedarnos. Y yo les puedo decir a todos los que me están escuchando ahora mismo que aunque seamos jóvenes no somos inmortales. Se ha habido el caso de que incluso jóvenes se matan, se mueren por esta enfermedad, ya sea en un accidente, ya sea incluso en una depresión como yo viví, ya sea pues de otras maneras, pero igualmente con la enfermedad del alcoholismo. Llegamos igual a una edad joven a quedarnos solos, como me pasó a mí, en el cual así ni mis amigos, ni la sociedad, ni las personas que yo conocía me aguantaban. Por eso, estando solo, yo tuve que beber más y más constantemente, drogarme. Por eso cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, el poder sentirme feliz sin tomar ni drogarme fue otra causa el por qué yo me quedara, y hasta la fecha de hoy yo sigo viviendo estas cosas que me hacen sentir parte de esta comunidad, que no soy una persona o no soy la única persona que sufre de esta enfermedad joven, que hay muchas personas que de igual manera con sus experiencias me compartan y cómo llegaron, hicieron que yo me quedara y que pudiera entender de que también hay personas igual que yo allá afuera, personas así que sufren de lo mismo que yo y que van a seguir sufriendo lo mismo que yo. Por eso así yo agradezco el hecho de poder llegar a Alcohólicos Anónimos, porque de otra manera yo no hubiera podido salvar mi vida. De otra manera yo hubiera estado ahorita mismo, incluso a esta edad, yo teniendo o ya creciendo, pues yo así hubiera estado en las calles, como yo mucho juzgué a esas personas que estaban tiradas, como yo juzgué a muchas de esas personas que la gente conoce como teporochos. Yo así hubiera quedado a una edad temprana, porque para eso pintaba mi futuro, no como yo pensé que creía que iba a ser, siendo una persona millonaria, una persona triunfadora. Pues no, mi futuro triunfaba para que yo hubiera sido una persona sin hogar, una persona que ya hubiera quedadose solo, una persona que no hubiera tenido objetivo en la vida, una persona que ya hubiera estado tirado en las calles o ciertamente en un hospital o alcoholizado o ya a punto de morir, porque ese es el punto final de nuestra enfermedad si no llegamos a tratarla, es morir. Eso es lo peor que nos puede pasar y lo que a mí probablemente me hubiera pasado si yo no hubiera llegado a Alcohólicos Anónimos. Porque para mí mi enfermedad me rebasó lo que yo pensé que jamás iba a pasar. Rebasó todos mis límites y toda mi voluntad. Todo lo que a mí yo pensaba tener así, todo me lo quitó, todo me encadenó, porque fui presa de eso, fui presa de que yo padecí de esta enfermedad y que todavía padezco, que soy una persona que constantemente tengo que estar curando pues a través de una reunión de Alcohólicos Anónimos esta enfermedad. Hoy yo sé que jamás se me va a quitar, que yo no voy a tener la solución a este problema, si no es que aquí en Alcohólicos Anónimos, porque sí hay una solución. Y yo tuve que entenderlo, porque ni los médicos, porque ni nadie pudo salvar mi vida más que estando aquí. Porque eso tuvo que hacer, pues, lo que tuvo que hacerme quedar. El entender que soy una persona que no puede sola. O sea, se los repito, soy una persona que tuve la necesidad de mis compañeros al escuchar sus experiencias, la necesidad de entender que soy una persona enferma, una persona que no va a poder sino es que estando aquí, que lo que me mantiene ahorita vivo, que lo que me mantiene ahorita aquí es pues
los servicios de Alcohólicos Anónimos, sus compartimientos y todo aquello. Yo agradezco la participación y le devuelvo la palabra a mi coordinadora. Muchas gracias, compañero. Pues como pudieron escuchar, muchas veces allá afuera la filosofía así de los jóvenes es: a mí no me va a pasar, los grupos es para la gente ya más grande, o se cree que el alcohólico es aquel que se encuentra tirado en la calle así con un tonalla en la mano. Pero créanme que no es así, que nosotros decimos que es lo que queda de un alcohólico. También en uno de nuestros principios dice que en su momento llegaron personas más jóvenes que se ahorraron de 10 a 15 años de sufrimiento que otros compañeros tuvieron que vivir. Entonces yo los invito que si se pudieron identificar con alguna característica que se pudiera escuchar así del compañero, pues se acerquen, que pidan la ayuda. No importa el lugar en donde se encuentren, no importa la hora, el día, nosotros estamos en la mayor disposición así de compartirles nuestra experiencia y pues acompañarlos en esta terrible enfermedad, recordando que nosotros solos no podemos, que aunque nuestro pensamiento diga todavía tengo mucho tiempo, todavía me faltan fiestas, convivencias, alcohol, drogas por vivir, la verdad es que esa filosofía nos puede llevar a las gradas de la locura o de la muerte. Hay muchas experiencias de jóvenes que a raíz de un accidente se encuentran en la cárcel, que ya no solamente se dañaron a sí mismos, sino también dañaron a otros y se encuentran así con las consecuencias de la enfermedad del alcoholismo. Y así para recordarles nuestros medios de comunicación, al correo que es centros de tratamiento adfn10@gmail.com, el teléfono 55 72 07 11 28 o por medio de un comentario en el video, así para que le den like al video, lo compartan, para que llegue a todas esas personas que puedan estar pasando por esta terrible enfermedad, algún conocido, algún amigo, algún hijo, un familiar, no importa la edad. Este video solamente pues fue conmemorativo hacia los jóvenes, pero no importa la edad, no importa el sexo, no importa la clase social, en donde se quiera que se encuentren, pues este programa de ayuda y de vida es para todos. Así pues, agradeciéndoles que nos hayan escuchado y pues que sigan teniendo un excelente día. Hasta luego.